Teletransformación presenta su programa Estudios de la Profecía Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Teletransformación. Televisión transformando vidas. Bienvenida nuevamente, estamos de nuevo con ustedes para continuar con la lección La bestia y lo que significa. Acordémonos, hermanos, que las profecías son paralelas con la historia. Así que nosotros nos basamos, estamos contando historias que fueron paralelas a ese evento tan drástico, tan horrible que fue la persecución de aquellos años, de aquellos tiempos. Renovando nuestra lección, cuando estaba leyendo yo, dice, bajo el general Berthier, un oficial bajo el mando francés, el papado fue abolido en el año 1798 y Roma fue proclamada una república y el Papa Pío VI fue llevado cautivo, muriendo en Valencia, Francia, en agosto 29 de 1799. Ahí es donde se cumpla el dicho de Daniel, ¿verdad? Que dice que fue perseguido, que hubo la herida de muerte y va a ser sanado. Y después que fue sanado. Ahora bien, hermano Sebastián, ¿qué más usted nos puede aportar en esto? Muy bien, yo les había dicho de que el plan macabro desde el año 538 hasta el periodo del cual está hablando la hermana Celia, es un largo periodo en el cual pues estaba unido el poder político y el religioso. Y allí podía el enemigo hacer la suya de arrancarle la vida a todo aquel que no pensara como ellos y por fin llevar a cabo, poner el reino solamente con puras personas que pensaran o creyeran como era el sistema desarrollado por los reyes que habían quedado por los pensadores de ese tiempo. Entonces yo les decía a ustedes, les leí Apocalipsis 12, 17. Volvámoslo a retomar de nuevo y después vamos a entrar al capítulo 13. ¿Ya? Decíamos el 17 que el dragón se llenó de una ira, pero en realidad el resentimiento del dragón es con Dios. Y él ha venido atacando, derribando toda obra de Dios para causarle a Dios miseria y dolor. Por eso dice, y en nuestros días, hoy en día, como el dragón está vigente todavía, dice, el dragón fue airado contra la mujer, que es la iglesia, y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella. O sea, después de toda esta persecución que había venido sucediendo, estaba quedando por todos lados un remanente y el plan macabro era de parte del diablo, era acabar con todo aquel que estaba de parte de Dios. Pero ellos tenían unas características, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen por potencia o por una guía y todo, la luz de la profecía. La Biblia dice que un pueblo sin profecía es disipado. Y la profecía, cuando es traída por inspiración divina, es con un propósito de hacerle bien a la humanidad. Que es lo que dice el libro de Pedro. Y entonces dice que todo aquel estudiante de la Biblia hace bien con poner cuidado a lo que señala la profecía. Veamos el capítulo
13 más enseguidita y el versículo 7. Hablando de esta iglesia que fue hecha bajo estos hombres pensadores para llevar a cabo los planes de un cuerpo político embestido de cristiandad. Versículo 7 dice, y le fue dado hacer guerra contra los santos. ¿Se acuerdan del versículo 17 del capítulo 12? Versículo 7 sigue diciendo, y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo, lengua y gente. No solo es que casi iba a erradicar al pueblo de Dios, sino que de esta manera y sobre esta estrategia o se ajustan a la manera que nosotros pensamos o los hacemos. Pues esta es la esencia y la cruda realidad como el enemigo de Dios, el que se le revelara en el cielo, ha utilizado a los poderes civiles de todas las edades. No estamos hablando solo del tiempo actual, sino que de todas las edades, para que encubiertamente pueda deshacer la obra de Dios. Pero nunca ha podido. No puede eliminarla, aunque quiera, porque Dios no lo permite que suceda del todo. Porque Dios tiene sus planes de llevar a cabo la profecía y terminar, concluir con ella. Sigamos leyendo el capítulo 18, versículo 7. Capítulo 18 del mismo Apocalipsis, versículo 7. Y vamos a ver las estrategias diseñadas para erradicar a los herejes, como leía la nota la hermana Celia. Okay. Capítulo 18, versículo 6. Ya lo habíamos leído, pero vamos a volverlo a leer. Cuando a esta iglesia le ajuste cuenta Dios, como decía Daniel 7, ahorita se está llevando el juicio, pero llegará un tiempo en que Dios le vaya a ajustar cuenta. Y dice, tornadle a dar como ella os ha dado y pagarle el doble según sus obras. En el cáliz que ella os dio a beber, dale a beber doblado. Ahora quiero preguntarles algo aquí que se me ocurrió una pregunta. Cuando aquí está hablando, darle como ella os ha dado y pagarle al doble según sus obras en la copa que ella os preparó, preparadle el doble. ¿A qué copa se está hablando aquí? ¿Se trata aquí? ¿Qué clase de copa está hablando aquí? Recordemos que en un principio la Iglesia Apostólica había testificado y dado ejemplos suficientes, no solo vivido, sino que practicado en la sociedad, de un genuino evangelio que Cristo Jesús les diera a ellos. Y queriéndolo tomar de temprana edad y todo, decíamos la semana pasada, ¿qué práctica tenía el mundo pagano o qué enseñanza tenía el mundo pagano para poder adoptarla y darle a beber a las futuras generaciones? Bajo esta enseñanza no era el vino de su fornicación. Okay. ¿Y eso está en? Está en el Apocalipsis también. Okay. Y entonces yo quiero leerles algo, ahí quédense en Apocalipsis, pero yo voy a leer Daniel 7. Quiero que vean las cosas que no han sido hechas todavía, pero que ya Daniel suena como que es histórico, pero retiene mucho material descrito que no ha sido cumplido. Y dice, el versículo 8 dice, estando yo contemplando los cuernos, y aquí que otro cuerno pequeño subía, de entre ellos delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y en este cuerno había ojos como de hombre, ¿ya? Y entonces sigue diciendo, estuve mirando, dice el versículo 9, hasta que fueron puestos sillas, y un anciano de gran edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla llama de fuego, y su rueda fuego ardiente. Esto
se está llevando a cabo ahorita. Así es el tribunal de Dios ahorita, pero no ha concluido todavía. Y sigue diciendo, un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. ¿En qué fecha hemos dicho nosotros que fue iniciado este juicio investigador? En 1844. En 1844. Ya lleva un buen periodo de tiempo en desarrollo. Todavía no se ha terminado. Está inconcluso. Sigue todavía. Y seguimos nosotros todavía con el ataque del dragón hacia la iglesia. Y también la iglesia que levantara este sistema sigue presente hoy en día, por un momento aparente pausada, pero que sí va a volver a tomar el poder porque va a ser despertado nuevamente. Y dice, yo entonces miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta tanto que mataron a la bestia y su cuerpo fue deshecho, entregado para ser quemado en el fuego. Esto todavía no se ha llevado a cabo. No. ¿Por qué? Es cuando Cristo venga Ese es el y lo futuro. encare. Ajá. Entonces va a empezar a hacer justicia. Y dice, y habían también quitado a las otras bestias de las que hablamos en Daniel 7, del 2 al 7, dice, les habían dado prolongación de vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión, versículo 13, del capítulo 7 de Daniel, de noche, y aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de grande edad, hiciéronle llegar delante de él. Y fuele dado el señorío y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Está llevándose a cabo el proceso, ya está siendo investido Cristo Jesús como tal Rey de las naciones y todo, pero no ha venido todavía a la tierra. Estamos pendientes de todo eso. Sí. Sigue, hermano. Estamos en la 15. Sí, estaba yo preguntando de que, ¿cuál es la copa? Que me explicara a qué copa se refiere aquí cuando habla de la copa del vino de su furor. Porque de acuerdo a Apocalipsis 18:3 dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor y de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la abundancia de sus deleites. ¿A qué se refiere eso? Bien, de aquí yo le pregunto, le regreso otra pregunta, okay. a manera de que entendamos. ¿De qué manera se hacen los imperios? De reinos. Sí. Un reino llega a ser la potencia que llega a ser con sus bajo riquezas, una estrategia de liderazgo, querer ir y conquistar a otras naciones que están queriendo surgir o competir con ellos, y le quitan toda la riqueza y si es posible toda su mejor gente y la hacen súbdita suya. Entonces, de esta manera es como se van haciendo ricos y todo. Sí, pero aquí está. Y entonces los reyes que trabajan en tal común acuerdo y todo, y en representación, es de esta manera como empieza a desarrollarse todo esto y a dar tales prácticas. Ahora bien, pero aquí dice, porque todas las naciones han bebido del vino de su furor y de su fornicación. ¿A qué se refiere eso? Decíamos en la semana pasada que las doctrinas adoptadas del paganismo, traídas a la práctica, que de por sí, decía yo, un pueblo no consigue de la noche a la mañana la transformación. Así es. Sino que es el resto, el proceso de toda una vida. ¿Cuán fácil es hacer retroceder a un pueblo que Dios está llamando, trayéndole lo que al pueblo le gusta? Le ha gustado siempre, ¿qué mejor? Y hacerle entender que con tales prácticas puede ser salvo. Ahora bien, ¿cuáles son esas prácticas? Decíamos que la adoración al sol era una. ¿Ya?
que la adoración a la diosa Ishtar y las costumbres y todo. Ahora volviendo, esto fue en el tiempo antes, ahora volviendo al presente, ¿cuáles son esas prácticas? Bueno, hoy en día podríamos decir nosotros tenemos el día domingo, que fue cambiado, tenemos la inmortalidad del alma que le enseña a la gente y cuántas otras fiestas o festividades que celebran que la Biblia no las aprueba de nada. Bien. Y las estamos dando Y además, como acertadas. y además de eso, antes, en estos siglos atrás, ellos adoraban, como usted dice, al dios Sol y a la diosa Ishtar. Ishtar, Y hoy en día ya no se celebra, ya no veneran a esos ídolos, pero veneran a otros ídolos, a otras imágenes. así es. Ok. Ahora, todas esas son unas características de la ira, de la copa, de la cual aquí se está hablando. De la ira de Dios. De la fornicación de la bestia. O Sí, sea, que le de ha dado de esta, beber a las naciones. De Ajá. todo. Todas estas prácticas que no van acorde con la palabra de Dios. Por ejemplo, decíamos nosotros, Cristo Jesús acostumbraba a reunirse los días del sábado, ¿sí o no? Así es, sí. Vea, ahora nosotros podemos buscar entonces según Lucas 23, 56. Veamos Lucas 53, 26. Para darle un poquito seguimiento a lo que usted me está preguntando. Lucas Lucas 23, 56. 56. Y regresando, prepararon especies aromáticas y ungüentos y reposaron en el sábado, conforme al mandamiento. Muy bien. Aquí está hablando el versículo 56 que estábamos leyendo. Versículo 54 dice, y era la tarde del día de la preparación y estaba por comenzar el sábado. Y las mujeres que con él habían venido de Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas aparejaron drogas aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme al costumbre. ¿Estaría la mamá de Cristo Jesús guardándolo aquí? Claro. Aquí estaba la Virgen María. Pero ¿qué es la otra enseñanza que le están dando a la gente hoy en día? Que la Virgen María es Eso. Co- Intercesora. intercesora en favor de la humanidad. Esa enseñanza no es bíblica. Así ¿verdad? es, sí. Esa enseñanza está transgiversada. Veamos ahora entonces, hablándole más seguidita de todo, Hechos 17.2. Ok. Hechos 17.2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados disputó con ellos de la Escritura. Muy bien. Decimos que Cristo Jesús acostumbraba el sábado. Dijimos que la Virgen María, la Madre de Jesús, guardaba el sábado. Los apóstoles guardaban el sábado. Ahora, todos sabemos qué dice Isaías 66, 22 y 23. Dios quiere reformar las cosas que están mal entendidas hoy en día. Y es lo que dice un texto muy conocido, Isaías 66, 22, 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová. Muy bien. Dios siempre ha estado llamando a su pueblo al orden, que acatemos la atención de Dios que nos está llamar al desorden que ha producido el enemigo de las almas. Y aquí hemos comprobado nosotros de que estas personas tenían tales costumbres y sin embargo hoy en nuestros días, mediante el sistema de bestia, es echar por tierra la verdad y que no tenga éxito y que el mundo, si fuera posible, todo el mundo pudiese quedarse como ellos quieren que quede, a oscuras y no en un punto tan claro como lo enseña la Biblia. Otro punto que
quiero yo que comentemos un poquito concerniente a que usted me preguntó del versículo 3 de Apocalipsis 13. Vamos a ver ahora Apocalipsis 18 y el versículo 24. Hablando de todos estos acontecimientos que han venido sucediendo y que están registrados, Dios tiene un registro y de todos los siglos. Versículo 24 es. Y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Dios tiene sus archivos bien claritos y está llevando muerto tras muerto. Dios va llevando a cabo un conteo y la vida que haya practicado tal individuo, Dios va abriendo el caso y Dios lo va cerrando y lo va archivando en sus archivos de todo, para que cuando ya llegue el periodo de tu segunda venida, dice, consumado es. Muy bien. Nuevamente. Ajá. Ahora, cuando él está hablando aquí, quiero regresar aquí a 18, al mismo capítulo que estamos hablando, al capítulo 18 de Apocalipsis, Bien. en el versículo 3 que dice, porque todas las naciones han bebido del vino de su furor y su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. ¿A qué se refiere eso de los reyes de la tierra han fornicado con ellos, con ella? Bien. Recuerda que la estrategia de conquistar está en que los dos se mantengan unidos para sacar provecho de todo esto. Aquí menciona, dice, los mercaderes de la tierra se han enriquecido bajo esta práctica. Ahora, a causa de todas esas prácticas no aceptadas por el Señor, es que viene la advertencia, ¿cierto? Claro, y suena muy feo de parte, diríamos, ¿no? De parte de Dios suena muy feo. Cualquiera puede decir, Dios está enojado, pero es que en realidad es un límite final de peligro. Ya. Ahora bien, si es bien cierto de que el Señor nos amonesta aquí, nos invita, porque no es una amonestación, sino que es una invitación que nos hace a salir del error y que regresemos a la verdad. Dice, y otra voz del cielo decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Nos está invitando a que salgamos de ese error. Nos está invitando a que salgamos, que terminemos de participar junto con ellos de esas prácticas, ¿cierto? Así es. Explíquenos. De hecho, la mayor parte del pueblo, ellos creen, practican lo que han recibido como enseñanza. Pero la Biblia, a pesar de que esté en tal condición este pueblo, Dios que todo lo ve y lo conoce, la mayoría de ese pueblo, a quien Dios llama mi pueblo, está afuera. Qué importante Está es, afuera. hermano. Sí, qué Y importante. y lo llama, salid pueblo mío, si estás adentro de esto, sal, porque se acaba el tiempo y te va a caer lo que dice el versículo 9 y el versículo 10 de Apocalipsis 14. Y cuando dice salir de ella, pueblo mío, a mí me da una gran esperanza, porque aquí nos está invitando, aquí nos dice que parte de su pueblo está ahí en eso, practicando, y que sin embargo lo quiere para él, quiere que se salgan porque él los quiere para él. Los conoce, nos conoce bien. Ahora, dice, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. ¿A qué plagas se refiere esto? En término corto y práctico. El versículo 10 es bien claro. Okay. Hay una sentencia. El no haberle puesto cuidado al versículo 7 de Apocalipsis 14. Dice, yo lo podría decir ahí todo, dice, temed a Dios, dice el texto, ¿no? Y yo diría, témele a Dios, no le temáis las amenazas que te hace el hombre. Porque si Dios está con nosotros, ¿qué nos puede hacer el hombre a nosotros? Y si Dios permite cualquier cosa que nos hagan a nosotros, es porque tiene un propósito que mi vida testifique y gane más almas por el hecho de. Así es.
¿qué profecía fue cumplida en Apocalipsis 13:3 dice, y di una de sus cabezas como herida de muerte? Ya hablamos en el periodo anterior acerca de esta herida de muerte, pero a mí me gustaría que usted explicara más a fondo cuál fue el detalle en sí, el por qué tenía que sufrir esa herida de muerte. Bien, como yo le dije al principio a usted, si bien es cierto que Dios tiene un pueblo al cual todo el tiempo Dios lo ha estado invitando para salir, ¿no? Y al que ya está le llama, dice bienaventurado, o dice los que guardan sus mandamientos, ¿verdad? Sí. Entonces, y a los que no los llama, pero cuando yo le hago ver a usted esto y todo, hay un pueblo que ya le sirve a Dios, hay otro pueblo que está siendo invitado, pero en realidad los hechos de los hombres, equivocadamente o engañados por el enemigo, Dios tiene otro sistema que lo pone en práctica también. ¿Cuál es el sistema? El poder civil. Si bien es cierto, el poder civil ha sido utilizado malévolamente muchas veces y todo, pero déjeme decirle que hay veces que Dios permite que surjan tales cosas y que a la vuelta Dios toca los corazones de los seres humanos, y es el caso que leímos del libro de Romanos. Por ejemplo, vamos a Romanos 13. ¿Y por qué no mejor? Mientras buscamos eso, quiero hacer un recordatorio también de que para el tiempo, antes de que viniera Jesús por primera vez, el poder político siempre hacía uso del poder político para enjuiciar. Ya vamos a ver, vamos a parte. El capítulo 13 de Romanos. Romanos 13. Dice, toda alma, versículo 1. Versículo 1. Romanos 13, versículo 1. Toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios. ¿Mire? Y las que son de Dios son ordenadas. Yo le pregunto a usted, ¿es Dios ordenado? Claro. Es ordenado. No va a causar Dios con un sistema ordenado que ya tiene, que se han invertido horas y horas para hacer reglamentos correctos y justos para los humanos. Y dice aquí, así que el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios resiste. Y aquí tengo una nota también de ese capítulo que dice, ¿quién pues ha de ser considerado como el gobernante de las naciones? El Señor Dios omnipotente. Todos los reyes, todos los gobernantes, todas las naciones le pertenecen y están bajo su dominio y gobierno. O sea que si vamos a hablar al presente, Él pone presidentes y quita presidentes. Es lo que dice Daniel 2, 21. Sí. Eso es lo que dice. Aunque no nos guste el presidente, a los presidentes que hay hoy en día en todas las naciones, no importa qué nación sea. Pero si Dios permite. Dios los puso. Sí. Aún inclusive de la profecía que estamos hablando aquí, de ese largo periodo de persecución, Dios lo permitió porque estaba predicho en la profecía. Y seguimos leyendo el capítulo 13. Dice, a la ordenación de Dios resiste, y a los que resisten, ellos mismos ganan condenación para sí. Los cristianos que huían, no es que se opusieran a una ley justa. Ellos huían porque lo que les perseguía era algo injusto, que no lo decía la palabra de Dios, sino que era un plan macabro de parte del diablo, llevarlo a cabo utilizando el poder civil. Mientras ellos defendían la verdad, el otro poder quería destruir. Y sigue diciendo, por ejemplo, el versículo 13, porque los magistrados no son para temor
del que bien hace, sino del malo. ¿Quieres pues no temer la potestad? Haz lo bueno. Y yo pregunto aquí, ¿el que llevaba la justicia en ese tiempo estaba haciendo lo bueno o lo malo? Malo. Lo malo, entonces no era justicia de Dios, No. era desde otra luego. justicia. Así es. Ahí es que, poniendo en claro todo esto, que nos debe quedar bien claro, que si bien hay un llamado espiritual que Dios hace a la persona, también Dios tiene un sistema que es un brazo también de justicia, que es la ley de los hombres civil. Quiero leer una nota que está aquí escrita por la señora White, que dice: así como Dios llamó a los hijos de Israel a salir de Egipto para que pudieran guardar sus días de reposo, así también llama a su pueblo a salir de Babilonia para que no adoren a la bestia y a su imagen. El hombre de pecado que pensó en cambiar los tiempos y la ley y se ha exaltado a sí mismo por encima de Dios, presentando un día de reposo falso al mundo. El mundo cristiano ha aceptado a este hijo del papado, lo ha prohijado y alimentado, desafiando a Dios al quitar su monumento conmemorativo y establecer un día de reposo rival. Después que la verdad ha sido proclamada como testimonio de todas las naciones, como poder concebible de la maldad, será puesto en acción y las mentes serán confundidas por muchas voces que clamen: mirad, he aquí el Cristo, mirad, allí está, esta es la verdad, yo tengo el mensaje de Dios, de parte de Dios. Bien, ahora bien, ya que hemos hablado y considerado la etapa del imperio solo trabajando, ya que vimos los reyes trabajando unidos también como las Naciones Unidas, ya que vimos que surge el cuerno, que tenía boca de hombre y ojos de hombre también, son 3 periodos. ¿Cuál es lo que va quedando entonces? Dentro del mismo largo periodo, ¿qué es lo que va quedando? Es el cuarto punto de vista. 4 etapas. Ya pasamos la del imperio del año 168 a.C. hasta el año 476. Le siguió el periodo de las Naciones Unidas y todo. Luego en el 538 al 1798. Sufre la herida. Ese poder está allí. Veamos el versículo 1 de Apocalipsis 13. Y me paré sobre la arena del mar y vi subir al mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre de blasfemia. ¿Ok? El punto en sí, la bestia antigua, ¿de dónde había sido surgida? De Babilonia. ¿Era de entre pueblos? ¿Qué dice Apocalipsis 17, 15? Veamos 17, 15. Apocalipsis 17, 15. Dice: y me dijo, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos y multitudes y naciones y lenguas. Ok. De entre gente. Ok. Entonces, este sistema se ha sentado, como yo había leído también en el capítulo 18, 17 y 18, está cimentado bajo los criterios de los reyes de la tierra. Entonces, este sistema se formula entre las naciones, pueblos, a los que ella ha gobernado y tiene mucho acceso. Entonces, ¿cómo es que ahora va a surgir la cuarta etapa? ¿Dónde la podemos ver nosotros? Está bien interesante, está el versículo 11 del mismo capítulo 13. Versículo 11 dice: después vi otra bestia que subía del mar. ¿O de dónde subía? De la tierra. ¿Está hablando de Apocalipsis 13? Sí, Oh, dice 13. Apocalipsis 13, versículo 11.
Dice, después vi otra bestia. Ya no es la misma bestia. Es la que ha estado en 3 periodos. Veamos esta bestia nueva que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, más hablaba como un dragón. Todas las persecuciones, estrategias de quién han sido? De Satanás. Del dragón de Apocalipsis 12:9. Entonces, y si esta bestia que surge de la tierra, de un terreno no habitado, sube, ¿en qué año dice la historia que esta nación comenzó a crecer? ¿En qué año? ¿En qué año dice Cristóbal Colón que fue descubierta América, según él? 1640. No, en el año 1492. 1492. ¿Ya? Y después que Francia le dio el toque al Papa Pío VI, en el mismo año 1798 es reconocido Estados Unidos por Francia como nación potente, como sobresaliente y todo, la reconoce y ha sido considerado ese tratado entre ellos entonces. Ahora sigamos leyendo, versículo 12. Dice, aquí dice bien claro, damos seguimiento. Esta otra bestia no de las aguas, de pueblos y naciones, no, de tierra no habitada. Y dice que tiene las 2 características semejantes a las de un, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como dragón. ¿No se parece el dragón a un cordero? No. ¿Y no es estrategia esa? Pues, claro. Es una estrategia bien fácil para meterse allí. Sigue diciendo, y ejerce todo el poder de la primera bestia que se formó de entre las naciones. Ahorita está dormida. Pero esta nueva que está aquí le va a dar el poder a ella. Sigue diciendo, mire. De la primera bestia. En presencia de ella, hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia que subió la herida de muerte, cuya llaga de muerte fue curada. ¿De qué manera la va a hacer esta otra bestia? Y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. En esta nación se desarrolló ¿qué cosa? Se desarrolló el protestantismo. Los 2 cuernos que significan poder de esta nación representan ¿qué cosa? El republicanismo y el protestantismo. Eso es lo que dice la Constitución. Y esa postura es la que le ha dado a esta nación poder para llegar a ser grande. Pero cuando se aparte de eso, entonces viene ruina económica a esta nación. Pero aquí dice, la nación, yo diría, la gente que huyó de la persecución de Europa en los años 1700, ya llegando al final, esta gente de un buen tiempo atrás, vino mucha gente huyendo y estableciéndose aquí en este país para desarrollarse como un pueblo queriendo adorar a Dios en un territorio que nadie le perturbe su derecho. Y eso es lo que dice la primera enmienda de la Constitución, de que todos hemos sido creados con el derecho libre de ejercer cualquier credo que tengamos. Sigue siendo 14. ¿Qué decía Daniel 9, 23 y 24? Que con sagacidad iba a destruir iba a prosperar el engaño, dice el versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y que vivió. No es la bestia que hemos venido hablando que fue golpeada por el general Berthier. Así es, déjeme leer algo aquí que de eso mismo que dice: ya están en marcha preparativos y hay movimientos en acción que resultarán en hacer una imagen de la bestia. Se producirán acontecimientos en la historia de la tierra que cumplirán las predicciones de la profecía para estos últimos días.
El Señor me ha mostrado, el Señor dice claramente que la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba del pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá el destino de cada uno. Y esta es la marca de la bestia con la marca del Sí, Señor. hay una de las cosas que yo hablé en vez pasada, según el conflicto de los siglos, es que nosotros necesitamos entender, como estamos estudiando hoy, qué cosa es la bestia. Y después que sepamos quién está detrás de ese sistema, que es nada menos que estrategia demoníaca, porque el diablo lo dice aquí, Apocalipsis 12:9. Después viene qué cosa es la imagen o la marca de la bestia, pues. Dice primero qué cosa es la bestia, qué cosa es la imagen y después qué cosa es la marca. Ese es el deber de todo estudiante de la Biblia, tomarnos el tiempo de estudiar todo eso y estar conocedores. De esa manera nosotros, cuando seamos probados con la prueba, no tan fácil seremos arrebatados de cualquier viento de doctrina, porque la doctrina para desintegrar la postura de los miembros de la iglesia tiene que atacar dentro de la iglesia. Por eso dice el dragón se llenó de ira y se fue al remanente de los que tienen la verdad y ahí les ha ido a hacer guerra. Uh-huh. Ahora, para poder comprender todo esto, como usted dijo, entonces, ¿quién es la bestia? Bien ya fácil. se ha venido diciendo, pero explíquelo para aquellas personas que aún no han entendido bien. La bestia es el sistema político religioso representativo a un punto mundial. Quien cumple con todas estas características es el actual sistema del Vaticano que tenemos hoy en día. Es el único sistema que cumple con estas características. ¿Por qué? Porque tiene representación política en todas las naciones y también religiosa en todas las naciones. Ahora bien, si ya explicó bien quién es la bestia, ahora No diga poder, quién es un poder, exacto. ¿Quién es la imagen entonces? ¿Qué es la imagen? Bueno, Mateos, vamos a ver ahora, veamos tantito en Mateos. Capítulo 2, versículo 16. Mateo 2:16 para que nos demos en cuenta. Ok, Mateo 2:16. ¿Estamos ahí? Sí. Entonces Herodes, al verse burlado de los sabios, se llenó de ira y mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los sabios. Muy bien. ¿Cuál fue el mensaje de los sabios que habían venido a visitar al niño? Que había nacido un rey. Un rey, y además ¿qué era? Un Salvador. Un salvador. ¿Quién era el poder que estaba? ¿O quién era la bestia que estaba dominando a los judíos? Roma. Era Roma. Roma imperial. Roma imperial. Ahora bien, si queremos evitar que venga uno que se postule en contra de nosotros, decían ellos, pues hay que averiguarlo y hay que matarlo. En esa orden de matar, ¿quién está? Satanás. Satanás. Satanás es la estratega de todo esto. Ahora, ¿quién dice el versículo 16 que dio la orden de matar a los niños? Herodes. ¿Y quién era Herodes? El rey. El rey de ese entonces. Un representante de la ley. ¿Y cuál fue la imagen que dio? Que yo soy el rey.
dominio, el dominio completo y todo. Entonces, la estrategia de la bestia es mostrar un dominio, un poder que controle a todo el mundo bajo sus decretos. Ahora bien, ya sabemos que la bestia es una institución política o religiosa y la imagen es un dirigente, digamos, ¿verdad? Así es. Ok. Ahora, entonces el dragón sería Satanás. Así es. Perfecto. Ahora ya que sabemos eso detalladamente, ahora mi pregunta es, ¿afectó este acto de Francia a las organizaciones religiosas, nuevamente eclesiásticas del papado, cuando se tomó en cautividad al Papa Pío VI? Al principio dijimos que los puso en qué pensar y volvieron a reconsiderar estrategia de todo y dijimos que ellos, como ya estaba diseñado bien y ellos sabían bien, de aseguro que la profecía también la estudiaron y sabían que estaba revelado eso y todo. Por eso inmediatamente pusieron otro que lo representara. Recordemos, hermanos, que el Papa fue preso por el general Berthier, que era francés, y Francia en realidad era un país ateo y no creía mucho en las religiones, especialmente en la forma, como dijo el hermano anteriormente, como el papado estaba llevando la dirección de su gobierno. Sí. Ahora, en vista de todo eso, fue el militar francés que cautivó al papado, y en la soledad, porque se sintió solo y despreciado y desahuciado y retirado, el papa murió al año siguiente. Pero no terminó ahí la cosa, porque lo que hizo, en realidad lo que hizo el general Berthier es tomar preso a su cabecilla, y a los demás dirigentes los dejó, y con esa, no con la idea que siguieran enumerando más papas, pero al menos No cautivó matando, uno. no matando, no persiguiendo más a la gente. Con el actos de injusticia, propósito, por ejemplo, con el sí. propósito fue de que pararan las persecuciones a los hijos del Señor, a los hijos de Dios, a todos aquellos que estaban defendiendo la verdad de ese tiempo, la verdad presente hasta de hoy en día, de que es su palabra, sus decretos, sus mandamientos, y por el cual estaban peleando de que no se debió haber cambiado el sábado por el domingo. Y eso era la persecución entonces, porque no se estaban sujetando a reverenciar el domingo como día de reposo. Y para concluir, hermano, ¿cómo usted cierra todo esto? Permítame decirle, en el versículo 15 de Apocalipsis 13, me hace pensar mucho a mí, de todo este proceso perseguidor, no se ha llevado a cabo, pero nosotros los estudiosos de la Biblia ya sabemos que está bien avanzado. Versículo 15, y le fue dado que diese espíritu a la imagen. ¿Cuál es el espíritu de Herodes? De maldad. Un espíritu de De maldad. matar. Versículo 15, y le fue dado espíritu a la imagen. ¿Qué es la imagen, dijimos? De la bestia. El representante del sistema. Papado. Ajá. La imagen de la bestia, para que la bestia hable. ¿Qué es hablar? Es echar a andar. Y sigue diciendo, versículo 15, y hará que cualquiera que no adoren a la imagen es el rey de ese sistema en ese tiempo. Dice, a la imagen de la bestia sean muertos. ¿Te acuerdas lo de Herodes?
Y hacía que a todos, a pequeños, a grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les pusiese una marca En la mano y en la frente. en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino al que tuviera la señal y el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, que es número de hombre, y del número. Y el número de ella es 666. Yo les pregunto a ustedes, en el calendario, el domingo, ¿qué número ocupa? Primer día de la semana. Lo dice el calendario y lo dice la Biblia. El sábado, ¿qué número ocupa? 7. 7. El último día. Sí. Al ser el número 1 de la semana, que es sábado, Que es ¿está domingo. entre los 6 días que Dios le dio al hombre? El domingo está entre... Dios dijo en todo, 6 días trabajará. El niño ocupa de hacer su obra, pero el séptimo día es consagrado para mí, dijo Dios. Abstente de hacer obra de tu. Entre los 6 días, el domingo está. Entonces, y ese es el que está rigiendo, porque la gente lo obedece, lo guarda, y lo va a guardar porque aquí va a haber una ley de muerte que te lleve a la práctica. Pregunto esto yo, termino con esto. Ahorita que está pausado, que su herida de muerte está por ahí que no puede ser, ¿será que cambia? Capítulo 20, versículo 2. Dice el 22. Y prendió al dragón aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Versículo 5. Mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Versículo 7. Y cuando 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. ¿Miren? Versículo 8. Y saldrá para engañar a las naciones que están sobre todos los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y circundaron el campo de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre. Yo pregunto, ¿quién es el que ha engañado a los hombres? Es el diablo. Y aunque Dios lo prive de libertad al diablo, al volverlo a soltar, volverá a engañar. ¿Y a cuántos echa a perder? A muchísimos, querido hermano. Por eso es que Dios nos envía a nosotros a arriesgarnos y dar este mensaje. Yo espero que Dios te bendiga, te ayude para hacer la decisión si no la has hecho. Queridos amigos, no pensemos que hay una segunda oportunidad, porque no la hay. Si esa es la forma que en realidad están enseñando, no es cierto. Solamente esta es la única oportunidad que el Señor nos da para regresar a los rediles del Señor. No hay una segunda oportunidad. La última oportunidad y la única es esta. Él nos está diciendo a nosotros, salid de ella, pueblo mío, porque no quiere Él que nosotros suframos las plagas que vienen a consecuencia de toda esta destrozo que están habiendo, todos estos pecados. Y cuando Él está hablando acerca de la fornicación espiritual, aquí estamos hablando de una fornicación espiritual, queridos hermanos, queridos amigos. Y no estamos hablando fornicación literal, sino que espiritual. Cuando nosotros conocemos de que una institución religiosa está enseñando que se adoran diferentes tipos, diferentes clases de monumentos, cuando no se debe de adorar ninguna, porque el Señor dice, yo soy tu Dios, yo soy tu Dios.
En Éxodo 20, ahí nos explica perfectamente que dice que el Señor es celoso, que el Señor no permite que nosotros le adoremos a nadie más que solamente a Él. Cuando dice, no te inclinarás, dice, no te harás imagen de ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Nos están invitando de que salgamos de eso, porque Él prohíbe todo eso. El adorar imágenes no es bíblico, es simplemente idea o prácticas de muchos años atrás, de los babilonios, cuando ellos estaban en ese tiempo y muchos antes atrás también. Así es que son prácticas antiguas paganas que no tiene que ver nada con la palabra del Señor. El Señor quiere que solo a Él se le adore y a nadie más. Tenemos que aceptarlo ahora para que podamos para que podamos aceptar la invitación que el Señor nos está dando. No tomemos esto como en forma de miedo, porque no ese es el propósito del Señor. El Señor nos ama tanto que nos está advirtiendo, nos está avisando, nos está amonestando y además nos está invitando a salir de todas esas abominaciones para que no la practiquemos, para que practiquemos lo que el Señor nos invita a hacer. Que el Señor los bendiga, que tengan un hermoso fin de semana, feliz sábado y una feliz semana también. Nos veremos en la próxima. Muchas gracias por su atención, que Dios les bendiga. Teletransformación presenta su programa Estudios de la Profecía Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Teletransformación. Televisión transformando vidas.